¿Cómo están? Bienvenidos todos a la casa de Dios. Qué bueno estar hoy aquí, ¿verdad? Nuestro primer domingo, ya, ¿verdad? Mayo, imagínense, quinto mes ya, ¿verdad? Ahorita. Nuestro primer domingo de la campaña de la familia también. Hoy comenzamos, hermanos, la campaña valorando a familia, y durante todo el mes de mayo y el primer domingo de junio vamos a estar compartiendo enseñanzas dirigidas a nuestras familias, a nosotros, ¿verdad? A nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a cada uno de nuestras tías, a nuestras abuelas, a toda la familia de Vista Hermosa. Hoy queremos... nuestro lugar, vamos a dar inicio a la enseñanza de esta mañana, la primera conferencia de la campaña de la familia. ¿Cuánto vale tu familia? A ver, hermanos, ¿cuánto vale su familia para usted? ¿Cuánto? Pensemos por un momento, ¿verdad? ¿Cuánto vale mi familia? Porque si bien es cierto, todos aquí valoramos nuestra familia, ¿sí o no? Para nosotros nuestra familia es valiosa, ¿amén? Amén, ¿verdad? Ahora la pregunta segunda será, ¿cuánto será ese valor? ¿Cómo puede usted comprobar que realmente su familia es valiosa para usted? Imagínense que en este momento pasáramos aquí adelante a toda su familia, sentadita aquí, ¿verdad? Hermanos, tíos, papás, hijos, nietos, bisnietos, y les preguntáramos a ver cómo ustedes pueden demostrar que son valiosos para cada uno de nosotros, como papás o como hijos. ¿Qué creen que dirían? Sus nietos o sus hijos, ¿qué creen que dirían? Bueno, yo me siento valorado porque mi mamá hace tal cosa. Bueno, realmente dice, mi mamá cocina rico, ¿verdad? Eso es algo que todos los hijos, amén, ¿verdad? Pero realmente, ¿cómo podríamos comprobar el valor que tiene para nosotros nuestra familia? Hace años, muchos años atrás, cada país respaldaba el valor de su moneda con reservas de oro. El colón, por ejemplo, el valor que tenía el colón con referencia a las monedas más fuertes, que en aquel entonces también era el dólar, ¿verdad? ¿Quiénes se acuerdan cuando el dólar estaba a 2.50 o a 2.75? 2.50 era, ¿verdad? Ese era un valor que, imagínense, a 2.50 de colón por un dólar. Pero eran tiempos donde había que respaldarlo con oro. Hasta que un día se inventaron lo del respaldo electrónico y ya nadie respalda su moneda con oro, sino que se liberó, ¿verdad? Y las maquinitas en cada país comenzaron a generar plata sin necesidad de poner oro que respaldara. Ahora, ¿qué podemos poner nosotros como pruebas de que realmente para nosotros nuestra familia es valiosa? Eso vamos a estar aprendiendo esta mañana en el libro de Nehemías. Vamos a hacer un viaje, ¿verdad? A través del libro de Nehemías, donde vamos a estar aprendiendo cómo podemos demostrar que realmente mi familia es valiosa para mí. ¿Cuánto vale tu familia? La pregunta que nos responderemos al final de esta enseñanza. Pero antes de continuar, yo quiero pedirles que incline su rostro y oremos. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor, porque tú estás aquí, Señor. Tú estás en nuestra vida cada momento. Y hoy te suplicamos, papito, que hables al espíritu de nuestra mente. Señor, quita cualquier cosa que nos preocupe o nos abata nuestro corazón, y que hoy podamos, Señor, oír tu voz y ser ministrados y ser desafiados, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos,
Nehemías, capítulo 1, versículo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Bueno, para hacerle aquí la historia, Nehemías era un hombre que era el copero del rey Artajerjes en ese momento. Imagínense, tenía él un puesto de preeminencia, ¿verdad? El pueblo de Israel había sido llevado cautivo y él era de esos que habían sido cautivos, pero él tenía ya un puesto de eminencia, un hombre realmente de influencias, porque era el copero del rey, ¿ya? El oído del rey estaba cerca de él, ¿verdad? O sea, si él le pedía al rey un favor, pues... Y ahí estando este hombre en ese lugar, ¿verdad? Dice que aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, dice, uno de mis hermanos con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Qué interesante, estando este hombre en el reino, en ese puesto, dice que llegó un familiar, llegó su hermano y algunos de los varones que estaban en Jerusalén, ¿verdad? Los que habían regresado a Jerusalén, que no eran la cantidad que estaba al inicio, ¿verdad? No que eran menos, pero ahí estaban en las condiciones terribles que estaba Jerusalén, ¿verdad? Con los muros en el suelo. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Interesante la vida de Nehemías, ¿no? Estando en ese puesto, estando en ese lugar cómodo, siendo el copero del rey, me imagino que él probaba los vinos, ¿verdad? Que le llevaban las bebidas más carísimas, él era el que las degustaba antes de que, para los no estaba envenenado también, ¿va? Pero él estaba en ese lugar, hermano. Pero estando en ese lugar, él vio pasar a sus hermanos y se detuvo, dice. Se detuvo a querer saber cómo estaban, ¿verdad? No fue esquivo, no fue uno de aquellos que, ahí viene, no, hombre, ahí viene mi hermano Hanani, me voy a hacer el loco porque pisto me va a pedir o algo me va a solicitar, mejor sigo mi paso, ¿verdad? Me hago como que voy para donde el rey y así nadie me va a detener. Sin embargo, dice que les preguntó a ellos cómo estaban. Hermanos, si ustedes realmente valoran a su familia, ustedes necesitan interesarse en ella y ser diligentes en conocerla y cuidarla, en dedicarle tiempo para conocerla y cuidarla. Miren aquí, esto es lo que está haciendo Nehemías. Él, a pesar de su posición y todo, que podía ser indiferente porque a él no le afectaba, en ese lugar cómodo que estaba, viene él y dice: vi pasar ahí a mi hermano Hanani, dice, ¿verdad? A Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y me hice loco, dice. No, ¿verdad? Dice, les pregunté cómo están, qué ha sucedido, cómo les va. Pero no por compromiso, no fue que, hey, ¿cómo están? Bien, pues salud pues, ¿verdad? No, había algo más, hermanos, en este hombre que viene y dice, cuando oyó lo que estaba sucediendo, tampoco fue de aquellos que decimos, qué terrible, bueno, Dios te bendiga, ¿verdad? Y ahí nos vemos. Sino que viene él y el versículo 4 de Nehemías 1 dice, cuando oí estas palabras, ¿qué sucedió? Me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Realmente, hermanos, este hombre entró en empatía con lo que estaba sucediendo a sus hermanos en Jerusalén. Se conmovió su corazón. Yo digo, el Señor tocó el corazón de Nehemías, un hombre que podríamos decir un hombre de negocios, ¿verdad? Y lo interesante en todo esto, que no solo lloró, hizo duelo, sino que oró delante de Dios. Y esto, hermano, esta característica, esta manera del carácter de Nehemías lo vamos a ver durante todo el libro. Un hombre que en los momentos de dificultades, en los momentos críticos, era un hombre de oración. Y para realmente ser diligentes
en conocer a nuestra familia, tenemos que volvernos hombres y mujeres de oración. Porque aquí vino él ante la situación, dice, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. No solo era un interés, sino que quería él buscar que el Señor ayudara a sus hermanos a salir de esa situación en que los muros estaban destruidos, hermano. Porque efectivamente lo que Dios estaba haciendo en la vida de este hombre, poniéndole ahí la responsabilidad de ir a Jerusalén y reconstruir los muros con los que ahí estaban. Ahora uno puede pensar, bueno, reconstruir los muros, reconstruyeron los muros, uno piensa en hombres fuertes, ¿verdad? Enormes, albañil, bueno, al nivel salvadoreño, chiquitillo, gordito, así, matoncito, ¿verdad? Pero realmente, hermanos, no eran albañiles. Bueno, habían orfebres, habían unos que se encargaban de hacer farmacéutica, ¿verdad? Lo que llamamos hoy farmacéutica. O sea, eran familias las que estaban ahí. Y de hecho fueron familias o por familias que reconstruyeron el muro. Pero entonces, hermano, este hombre realmente se interesó en su familia. ¿Por qué? Porque llevó delante de Dios la causa de ellos, que era de él también. Porque a veces pensamos que los problemas de nuestra familia son de ellos. No, mira, ese problema es de tu mamá. Eso no es mío. No, ese problema es de él. Si él ya es mayor de edad, pues ya cumplió 18. ¿Qué diferencia hay en un hijo que tiene 17 años y 364 días a que tenga 18 años, hermano? ¿Cuál es la diferencia? El papelito, el DUI, nada más. Pero en experiencia, en conocimiento, es la misma, ¿verdad? Nosotros, hermanos, tenemos que entrar en esta misma armonía que entró Nehemías y orar y clamar, hermanos. Claro, Nehemías tenía la tarea de reconstruir los muros. Usted y yo tenemos la tarea de reconstruir, de sanar, de cuidar, de fortalecer a nuestra familia. Si realmente nuestra familia nos interesa, tiene un gran valor para nosotros, tenemos que estar interesados en ellos. Y viene Nehemías y le dice al Señor: Señor, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, ¿verdad? Acuérdate, Señor, de tus promesas. El versículo 10 dice: ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, intercediendo por su familia. Solo le habían contado, hermanos, lo que estaba sucediendo en Jerusalén, ¿verdad? Porque le dijeron: el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas de fuego. Pero este hombre, hermanos, al oír eso, fue más allá. Y usted y yo tenemos que ir más allá, realmente conocerlo. Y ese conocimiento, hermanos, va a implicar un sacrificio. En el capítulo 2, el versículo 1 dice: aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Dice: yo nunca había estado triste delante del rey, en su presencia nunca. Y el rey lo notó y le preguntó: ¿qué te sucede, verdad? ¿O qué quieres, verdad? Y le dijo él: bueno, lo que me sucede es que la ciudad, el lugar de los sepulcros de mis padres, está desolado y sus puertas consumidas, dice el versículo 3. Y el rey le dijo: ¿qué es lo que pides? Y nuevamente aquí viene el carácter de este hombre, un hombre de oración, que dice: entonces, dice el versículo 4 del capítulo 2, oré al Dios de los cielos. Si es que va oración por capítulo, ¿verdad? Imagínense, es una oración instantánea en ese momento, porque claro, ya tuvo una oración y ayuno de días antes, ¿verdad? Pero hoy, en ese momento que el rey lo primero que él dice: bueno, ahí voy, yo voy a hablar, estoy seguro de que no, dice: Señor, oré, dice, oré al Dios de los cielos. Y expuso su necesidad, expuso lo que necesitaba. Él ya llevaba hasta un plan, ¿verdad? Hermanos, digo que es interesante este tema de la oración porque, miren, Nehemías es considerado como el laico, ¿verdad?, que regresó a construir los muros, o el hombre de negocio, ¿verdad? Antes de él, pues había llegado el sacerdote, que era Esdras, ¿verdad?
Pero realmente, hermanos, porque algunos podemos decir, no, yo soy un hombre de trabajo, de eso, pero de orar no, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo a un hombre de negocios, si así lo quisiéramos ver, que tiene un corazón dado a buscar al Señor. Y si usted realmente quiere tener ese interés en su familia, tiene que buscar al Señor. Tiene que clamar y buscar y derramarse delante de Él. Y efectivamente, hermanos, ¿qué significaba para este hombre lo que le estaba pidiendo el rey? Porque le dice, bueno, Señor, si le place al rey y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Ahora, ¿qué significaba esto, hermanos? Miren, de Susa a Jerusalén habían 1500 kilómetros, ¿verdad? Él iba a pasar de estar a la par del rey a una ciudad que no tenía ni muros, ¿ya? A una ciudad destruida, con enemigos, con problemas. Iba a echarse un viaje, hermano, de 1500 kilómetros. No habían aviones en ese tiempo. Este hombre estaba dispuesto a dejar su comodidad por realmente conocer la necesidad. Realmente su interés iba más allá de palabras y estaba dispuesto a demostrar el valor que tenía para él. Y yéndose él mismo hasta Jerusalén. Ahora, hermanos, nosotros muchas veces estamos interesados en nuestra familia, pero no estamos dispuestos a perder nuestra comodidad. No, es que mira, si yo voy y hablo con él, no, hombre, va a ser un gran pleito, me va a agriar la sangre. No sé si esa frase todavía se usa, ¿verdad? Me va a agriar la sangre y me voy a enojar y ya va a ser problema, así que mejor yo no me meto, hay que vean cómo salen, ¿verdad? Hermanos, tenemos que dejar nuestra posición cómoda. Si realmente estamos interesados en conocer y cuidar de nuestra familia, tenemos que romper con nuestra comodidad. Tenemos que ir y estorbar. Tenemos que nosotros mismos dar el paso. ¿Cuántos metros hay de su dormitorio al dormitorio de sus hijos para ir y entrar y hablar con ellos? Porque este hombre iba a caminar 1500 kilómetros. Nosotros estamos a pasos de los hijos, pero a veces no nos atrevemos ni siquiera el poder entrar y conocer cómo están. Y tomar su necesidad y orar por ellos. Miren, algo interesante que Nehemías, cuando le dijeron eso, no dijo, ay, no, es que ustedes nunca van a salir de eso. Siempre los muros van a estar en el suelo porque ustedes de más. A veces, hermanos, nosotros somos así. Conocemos la necesidad y en vez de ser diligentes en cuidarlos, criticamos. A veces familiares que tenemos años de no verlo y cuando los vemos y les oímos, en vez de entender su necesidad, generamos una crítica directa y a veces en la propia casa. ¿Cuánto conoce usted a sus hijos? Hijos, ¿cuántos de ustedes realmente conocen las aflicciones que hay en el corazón de sus padres? ¿Cuánto? Porque de eso se trata. Claro, aquí Nehemías va a reconstruir un muro. Nosotros estamos construyendo, reconstruyendo, fortaleciendo nuestras familias, ¿verdad? ¿Cuánto nos conocemos? ¿Qué le detiene conocerlo más? ¿Por qué a veces los amigos saben más, conocen más? Y créanme que todos tenemos necesidades. Hay una edad donde uno se encierra, ¿verdad? En la juventud, ¿verdad? Y de repente cualquier cosa hasta uno dice, no, es que yo no pedí nacer, ¿verdad? Yo me acuerdo de esos tiempos. Hasta a mí una vez lo dije. No les voy a contar lo que pasó después, pero lo dije. Pero realmente, hermanos, ¿qué había en mí? La necesidad real, ¿cuál era? ¿Cuál es la necesidad real de sus hijos? Para que nos volquemos realmente y busquemos al Señor. Nehemías dejó su comodidad, hermano. Nosotros tenemos que dejarla. No, que mira, que ya me tengo que ir para el trabajo, ¿verdad? Y hay que la mamá se encargue. Amén, la mamá se tiene que encargar también. Sí, pero también nosotros. No, yo no me meto con mis papás porque yo ya tengo mi vida. Hermano, sus papás también son su responsabilidad.
Y llegará un tiempo donde sus papás dependerán de su cuidado, como usted dependió de ellos en sus primeros 5, 10, 15, 20, algunos hasta 40 años, pues, seguimos dependiendo de nuestros padres, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que vencer esos 1500 kilómetros. Tenemos que vencer esas barreras, esas cosas que nos separan, o esas cosas que no queremos, esas incomodidades. No, mira, ya discutí con él por esto y pues no, ya otra discusión, ya no. Nos toca, hermano. Si es que lo que usted está buscando es bendecir, es cuidar a su familia, por lo tanto, tiene que hacerlo. En el capítulo 2 siempre, en el versículo 9, comienza a describir todo el viaje que hizo Nehemías. Y allá en el versículo 11, 2:11 dice: y llegué a Jerusalén, dice, y estuve ahí 3 días, y me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo, y dice que comenzó a caminar de noche por las puertas, por la puerta del valle, que está hacia la fuente del dragón, hacia la puerta del muladar, inspeccionando las murallas que estaban derribadas, las puertas que estaban consumidas. Después pasó a la puerta de la fuente, dice el versículo 14, hacia el estanque de Enfín. Conoció cada detalle de cómo estaba la situación a fondo, hermanos. Si usted está interesado en su familia, necesita conocer a fondo el estado de ella. Proverbios 27, 23 dice: sé ¿qué? Diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Esto no es una media vista. No, es que mire, yo le di 5 segundos hoy en la mañana a mi hijo que vi, lo llegué a abrir la puerta, 1, 2, 3, 4, 5, y me fui porque estaba dormido. En la noche le voy a dar un segundo más, o sea, voy a llegar, buenas noches, y voy a cerrarle la puerta. Hermanos, esto estamos hablando de tiempo de calidad, pero también tiempo de cantidad. Estar al cuidado, dice, mira con cuidado. O sea, lo más mínimo, hermano. No es un conocimiento superficial. ¿Cómo están los hijos? Bien, fíjate. Bien. Y otro día, bien. Y uno tiene esa costumbre de decir bien, a veces porque uno no quiere como entrar en los detalles, pero que adentro en ese bien usted diga: no, están bien, está haciendo esto, está aquí, está allá, ha pasado situación difícil, pero ahora está mejor. ¿Qué tanto, hermanos, nos detenemos a ver con cuidado a nuestra familia? Miren, a veces los adultos mayores comenzamos a quejarnos, ¿verdad? Y papá tenía una manera bien fácil. Decía: no, mira, a mi hijo no te preocupes por mí, pero a tu mamá, por favor, siempre vengan a verla, siempre. Yo no importo, así. Yo no importo. Pero yo sabía que allá adentro él tenía una necesidad de que estuviéramos ahí. Hermanos, ¿qué tanto estamos viendo con cuidado? Lo mismo, miren, a veces perdemos a un miembro de la familia porque se fue deslizando, ¿verdad? Es como cuando usted se mete al mar, se mete recto aquí, ¿verdad? Hasta ahí, de repente en una hora ya usted está como a 100 metros, ¿verdad? De donde estaba, porque el mar lo va arrastrando y lo va moviendo despacito, usted no lo siente. Solo el de afuera dice: ve, aquel ya se fue para allá, ¿verdad? Aquel se lo llevó la corriente, dicen también, ¿va? Hermanos, tenemos que hacer un trabajo minucioso como el que hizo Nehemías. Él se fue a ver la realidad, a conocer puerta por puerta. No le bastó solo lo que medio le habían dicho, sino que fue y se aseguró. Necesitamos ir y asegurarnos cómo están nuestros hijos. Que tiene un amigo que es el mejor amigo. ¿Conoce usted al mejor amigo de su hijo, de su hija, de sus papás, de su esposo, de su esposa? Conocemos realmente a fondo, hermanos, para cuidarlos, para tener una idea mejor de lo que está sucediendo, para no criticar, sino decir:
es una realidad. Necesitamos hacer algo en este momento por mi familia. La responsabilidad de Nehemías era reconstruir los muros. La responsabilidad suya es su familia. Y hacerlo de esta manera, interesándose, siendo diligentemente, cuidarla con diligencia, hermanos. Pero continuando siempre ahí en el capítulo 2, después de que Nehemías vio todo el panorama y ya conocía cómo estaba, viene el versículo 17 del capítulo 2, dice: entonces les dije a todos los que iban con él: vosotros veis la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Qué tremendo, ¿verdad? Era una realidad, era cierto, esto era cierto, hermanos. Si usted valora a su familia, si usted realmente dice: no, para mí mi familia tiene un valor por sobre todas las cosas, Dios y después mi familia, entonces, hermanos, también hará lo mismo que hizo Nehemías en este momento cuando él conoció la realidad, y es: no se va a rendir ante lo duro que sea la realidad. Porque una vez Nehemías supo cómo estaba, les dijo: miren, Jerusalén está desolada y sus puertas, que realmente es cierto, esto está destruido, así que yo me voy de regreso a Susa, ¿verdad? A veces las cosas están mal en la casa, el problema es tan grave que queremos huir o delegar. No, ve cómo salen ustedes, yo no, mejor ni me meto, ni hablo, ni quiero saber. Pero eso no fue lo que hizo Nehemías. Hermanos, Nehemías, aunque la realidad era terrible, vino él y dice: venid, ¿y qué? Reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que ya no seamos un oprobio. Y vino, dice, y les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo y también las palabras que el rey me había dicho. Imagínense, este hombre conocía la realidad, pero la realidad no lo asustó, hermanos. Sino al contrario, vino él y dijo: reedifiquemos, hermanos, no importa cómo esté, levantémonos y reedifiquémonos, reedifiquemos los muros, no huyamos, no me voy a ir para Susa. ¿Cómo es que decidimos nosotros cuando la situación es, la realidad superan lo que teníamos en nuestra mente? Muchas veces decimos: no, esto no tiene solución. Muchas veces nos rendimos, muchas veces huimos. Pero si realmente nuestra familia tiene un valor, hermano, tenemos que ser como Nehemías. Ser nosotros los que animemos al resto y decirles: vengan, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que ya no seamos un oprobio. Y animarlos con qué, no como: no, miren, ya es que yo he venido, yo soy ingeniero, bueno, ¿verdad? Yo sé esto de construcción. No, él dice: les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa. Este hombre no le tenía miedo a la realidad porque estaba confiando en alguien más grande que él. ¿Dónde está su confianza para salir adelante con su familia? ¿Dónde está su fortaleza para enfrentar las pruebas que a veces tenemos que enfrentar? Porque este Nehemías le dijo: la mano de mi Dios ha sido bondadosa conmigo. La mano de mi Dios ha sido tan misericordiosa que movió el corazón del rey inconverso para que nos ayudara. Y esto, hermanos, contagió el resto, porque dice: entonces dijeron: levantémonos y edifiquemos, y esforzaron sus manos en la buena obra. Cuando usted es una persona, hermanos, que influencia de esta manera, poniendo su fe en el Señor, su familia también va a tener una lección de vida: creer en el único Dios verdadero, poner su fe no en el papá, sino en el Dios de mis padres. Una fe que podrá pasarla a sus hijos y a los hijos de sus hijos, porque usted le dijo: levantémonos porque la mano de Dios ha estado conmigo. Y así fue como este grupo se levantó y edificó, hermano. Si usted valora a su familia, no se rinda ante lo difícil que estén pasando. Cada cosa que estamos pasando a veces nos quiere separar, quiere romper, quiere destruirnos, quiere quitarnos la esperanza de que somos una familia, que esa familia tiene un valor, sino que quizás estamos mejor separados.
No, mire, es que yo creo que mejor usted por su lado, yo por el mío, y los hijos, pues ahí vemos cómo, ¿verdad? Claro, cuando están chiquitos no hay manera de decir, y ellos por el lado de ellos. No, ¿verdad? Pero a veces tentados porque la realidad nos supera, cuando en realidad, hermanos, el Señor está por encima de cualquier realidad. Este trabajo, hermanos, reconstruir el muro no lo hizo Nehemías solo. Él necesitaba de todos los que estaban ahí. Y como lo dije hace un momento, no estoy hablando de albañiles profesionales o una empresa constructora, estoy hablando de familias, estoy hablando de padres, de hijos, de niños pequeños que estaban ahí alrededor de ellos. Enfrente de sus casas, algunos levantaron esa parte del muro. Estoy hablando de familias como las nuestras, con incertidumbres, con temores, pero con un Dios todopoderoso. En el capítulo 3, hermano, podemos encontrar cómo cada familia participó en la reconstrucción de los muros. Y como les decía un momento, mire, ahí habían mercaderes, orfebres, perfumistas, que son los farmacéuticos, ¿verdad? Pero perfumistas, dice. Salum dice, y sus hijas, o sea, también las hijas construían, ¿verdad? Aquí hombres y mujeres por igual estaban trabajando en la construcción, los niños, los levitas, los sacerdotes, todos encargados de la construcción. Solo en este capítulo, hermanos, capítulo 3 de Nehemías, en 34 versículos podemos encontrar la palabra en hebreo Hazak. ¿Sabe qué significa esa palabra? Significa fortalecer, curar, ayudar, reparar, fortificar. Un énfasis que Dios quiso hacer en este capítulo 42 veces en 34 versículos. Ahí están, 42 veces, perdón. Entonces, hermanos, estas son palabras que su familia necesita también que usted haga. Su familia necesita ser fortalecida, necesita ser curada, necesita ser que le ayude, reparada, fortificada. Todas esas cosas, hermanos, son la tarea que usted y yo tenemos. Y a veces podemos creer, no, hermano, pero es que mire, de esa herida nuestra familia no se va a recuperar. No, mire, eso que nos ha pasado, no, ahí no. Es caso perdido. Ahí no hay manera. Ya es imposible que ahí, tal vez un milagro, pero no creo, hermano, ya eso no lo soluciona a nadie. Miren, hermanos, ¿sabe por qué usted y yo estamos aquí? Porque el Dios de los imposibles nos amó. Y eso, hermanos, eso es más grande que cualquier problema que tengamos. Sin ser pueblo nos hizo su pueblo, sin ser hijo nos hizo parte de la familia, nos injertó, dice en el olivo, a cada uno de nosotros. Eso, hermano, era imposible que alguien dijera, no, si no tienen razón. No, Rolando, no tiene solución. Ustedes me hubieran conocido a los 23 años y hubieran dicho, no, hombre, ahí tiene que nacer de nuevo. Exactamente, hermano, tenía que nacer de nuevo en espíritu para ser otro Rolando, al igual que ustedes. Ese es el Dios que quiere que usted tome la tarea para poder fortalecer a su familia. Si la herida es grande, Dios tiene el poder. Hermano, si desde el inicio el Señor lo ha venido haciendo, el que ha restaurado y ha sanado a la familia ha sido el Señor. Adán y Eva, para comenzar, ¿verdad? Él fue el que la sanó, la restauró. Cuando fue ese problema, el único que tenía en la mente restaurarlos era Dios. Pero esos dos era salir huyendo, ¿verdad? Y créalo, Dios sigue queriendo bendecirlos, de restaurar realmente su familia, sostenerlos. Estas mismas palabras, hermano, que tienen que ver para la construcción de los muros, tómelas usted para fortalecer y construir a su familia. No importa lo que esté pasando, no importa el problema o las dificultades o el rompimiento que pueda haber en este momento o haya sucedido hace años y todavía está ahí la herida abierta. Sea valiente y diga: la mano de mi Dios ha sido bondadosa conmigo. Si su familia tiene un valor especial para usted, no se rinda,
ante lo duro que pueda estar enfrentando la realidad. Siempre ahí en el capítulo 2, aparte de la realidad que era un problema, ¿verdad? Había más cosas, hermanos. También el pueblo, los moradores de Jerusalén enfrentaban otros problemas. El versículo 19 del capítulo 2 dice: pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? Cuando estos hombres supieron de la construcción del muro, llegaron a burlarse de ellos, a despreciarlos, ¿verdad? Lo interesante es que uno era horonita, el otro era amonita y el otro era árabe. Nada que ver con la familia de Israel, con los judíos. De la misma manera, hermano, muchas veces personas que no tienen nada que ver con nuestra familia llegarán a despreciar lo que nosotros estamos haciendo. No, hombre, lo que está haciendo no sirve. No, ni yendo a la iglesia. No, si mira, así que los de ustedes no tienen solución, ¿verdad? A burlarse y a despreciarnos. Miren, esto le pasó también a Nehemías. Y el versículo 20 dice: y en respuesta de esas palabras les dije, miren Nehemías, el Dios de los cielos, ¿qué dice el versículo 20? Él nos prosperará. Hermanos, si realmente para nosotros nuestra familia es valiosa, estaremos dispuestos a enfrentar el desprecio y la burla de esta manera, trayendo a memoria la fe no en nosotros mismos, sino en el Dios de los cielos, que es el que nos ha prosperado hasta el día de hoy, hermano. Es el que ha estado con nosotros. Y dice: y nosotros sus siervos, dice, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Dice. Estos no tenían nada que ver con nosotros y han venido a hacer escarnio, a burlarse de nosotros. ¿Qué es lo que están haciendo? A decir que nos estamos metiendo en problemas, porque dice: se van a rebelar contra el rey. Y hermanos, nosotros a veces esas voces y esas palabras que llegan, porque llegan, siempre hay alguien que va a llegar: no, mira eso que estás haciendo. No, hombre, y mira, ¿y tu hijo está estudiando? Sí, ¿qué está estudiando? Tal carrera. Ah, no, hombre. Estás botando el piste. No, ¿y para qué estás haciendo eso? Guárdalo para tu jubilación, ¿verdad? Hay siempre personas así que tienen palabras de destrucción, que no tienen nada que ver con nuestra familia, que son como estos tres, que son o Sanbalat, o Tobías, o Gesem. No tienen parte ni derecho ni memoria nosotros, pero son capaces de influenciar nuestra mente. Y a veces, hermanos, no es alguien más, es nuestra misma mente que nos dice: no vamos a poder. O cuando los amigos saben que en lo que estamos, no, mira que con mi esposa hemos comenzado a ir a la iglesia, que de esto, a leer la Biblia. No, hombre, no te va a servir. Conseguite 5 trabajos mejor, porque eso sí te va a hacer, ¿verdad? Sepárate, porque así el piso te va a alcanzar a ti solo. Esos hermanos no tienen ni parte, ni derecho, ni memoria en la vida de ustedes. Y uno tiene que enfrentarlos, hermanos. Pero no enfrentarlos, bueno, aquí era con espada. No es que usted va a andar el corvo ahí debajo, ahí nomás le salga Sanbalat y Sanbalat le corta la cabeza. No, ¿verdad? Sino, hermanos, con la confianza en la palabra de Dios. Porque eso fue lo que hizo Nehemías. El Dios de los cielos, dice, Él nos prosperará. Pero esas amenazas, hermanos, no se rindieron. Estos hombres no se quedaron ahí. Más adelante en el capítulo 4 dice, capítulo 4 versículo 1 dice: cuando oyó Sanbalat, dice, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio a los judíos. Mire qué interesante, ¿va? A veces hay gente que se enoja porque uno ha comenzado a salir de la crisis. La familia comienza a verse otro rostro. Ya el matrimonio llega sonriendo los dos, ¿verdad? Y los niños vienen sonriendo, lo cual confirma que hay armonía también. Pero estos eso no le agrada, ¿verdad? Y así estaba aquí, hermano. Estos se molestaron más, dice. Se encolerizaron, dice. Porque los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a hacer, o sea, ya comenzaban a ver algo.
Los portillos, dice, comenzaban a ser cerrados, ya veían cambios. Mira, ya no se oyen los gritos en la casa 8, ¿no? Yo vivo en una casa 8. No oílos. No, mira, oye, eso creo que es la Biblia lo que están leyendo. Pero eso no les gustó, dice. Se encolerizaron mucho, dice, y conspiraron, dice, contra ellos. Hermanos, eran hombres malvados, ¿verdad? El versículo 3 dice: lo que ellos edifican, dice, del muro de piedra, si subiere una zorra, dice, lo derribará. Imagínense lo ridículo que era eso. ¿Saben por qué? La zorra es un animal que camina de una manera muy liviana. De hecho, cuando usted lo ve caminar es como que si va sigilosamente. Los que estudian el reino animal dicen que camina de una manera liviana, ágil y ligera, dice. Una zorra puede caminar sobre la tierra y no dejar una huella muy profunda. Puede subirse a una pared y no dejar ninguna marca en ella. Quiere decir que que una zorra iba a botar el muro, era algo ridículo, ¿verdad? Sin embargo, esto lo estaban diciendo para afectarlos y para desanimarlos, hermanos. Pero igual en este momento viene otra vez ese carácter de oración y dice el versículo 4 del capítulo 4: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Vuelve Nehemías a buscar al Señor ante este menosprecio, hermano. Ante esto que era ridículo, viene él y lo que él hace es buscar a Dios. No se pone a contender con él, ¿verdad? No se pone a pelear con el necio porque no va a resolver nada, no va a llegar a nada, sino que busca al Señor. Hermanos, nosotros tenemos que entender que eso que nos están diciendo no tiene sentido, pero muchas veces cosas tan ridículas como estas vienen a nuestra mente y nos destruyen. O sea, es como que yo hubiera estado ahí y hubiera dicho: no, hombre, y en la noche pasan unas zorras, ya se nos cayó el muro. Claro, ahí tal vez nadie dijo eso, ¿no? Pero a veces nosotros así somos. No, eso que no, mira, lo que él dijo puede tener razón. Él dijo de que unos meses íbamos a poder leer la Biblia y ya después ya no. Quizás tiene razón. A veces las cosas más ridículas, además, nos afectan. Y la palabra de Dios queda sin efecto en nuestra mente. ¿Por qué? Porque cosas como que una zorra iba a botar un muro nos detuvo. ¿Cuántas veces nos hemos detenido solo porque alguien nos dijo algo que le creímos? Si usted valora a su familia, debe creerle al Dios viviente y clamar a Él, ¿verdad? A veces uno no entiende si será cierto, si será. En esa confusión, hermano, haga lo que hizo Nehemías. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el bandón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Señor, haz justicia, le está viendo Nehemías aquí, ¿verdad? Al Señor. Y después de esta oración, hermanos, vino un descanso. Saben que a veces todos esos pensamientos que vienen a nuestra mente cuando nosotros vamos al Señor es como un balde de agua fría que nos cae. Todo aquel fuego de aflicción desaparece porque la palabra de Dios hace el efecto en nosotros, hermano. Dice el versículo 6: entonces edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Usted quiere tener ánimo para seguir en la responsabilidad que Dios le ha dado? Necesita ir delante del Señor. Necesita tener esta vida de oración. Necesita buscar al Señor, necesita afirmarse allí, porque lo que va a oír afuera, hermanos, nos puede botar si nosotros no recordamos las promesas de Dios. Enfrentar el desprecio y la burla es parte, hermanos, de esa valoración de nuestra familia. Pero estos hombres, Sanbalat, Tobías y Gesem, no se quedaron ahí. Continuaron, hermanos, su trabajo de amenazar, ¿verdad? Dice el versículo 7 que se encolerizaron mucho, ¿verdad?, para venir y atacar a Jerusalén
y hacerle daño. Y el versículo 9 dice, otra vez, Nehemías, ¿verdad? Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Claro, habían cosas que tenía que hacer. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer, hermano. Hay que hacerlas. Lo que esté en nuestra mano, que nuestra responsabilidad de hacer, hay que hacerlas. Pero nuestra primera responsabilidad es esta, hermano. Oramos a nuestro Dios. Buscar de nuevo al Señor en oración. Ahora, ¿por qué digo que estas amenazas habían subido de tono? Bueno, porque el versículo 11 dice, nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, dice, y hagamos cesar la obra. Realmente era una amenaza de muerte, hermanos. Y en ese momento entonces, dice Nehemías, ¿verdad?, que organizó a su gente y dice, me miré, dice, y me levanté, dice el versículo 14, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hermanos, si usted valora a su familia, tiene que estar dispuesto a pelear. Y aquí era así. Dice que cada hombre tenía en una mano la pala y en el otro la espada, ¿verdad? Con una mano estaban trabajando y con otras estaban protegiendo. Los reunió por familias para que se protegieran también, ¿verdad? Pero el punto, hermano, interesante es que ante la amenaza de muerte tampoco salieron huyendo, sino que fueron desafiados, ¿verdad? Me levanté y les dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis, acordaos del Señor. Hermanos, si la amenaza y la situación es tan difícil, acuérdese del Señor, que Él es grande y temible, dice. Y tomad valor y pelead por vuestra familia, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestra casa. Esa es la responsabilidad que usted tiene. Y aún sea una amenaza terrible, hermanos, usted tiene que estar dispuesto a pelear. Ahora, en ese tiempo era de espadas, ¿verdad? Que la lucha que se iba a librar definitivamente. Pero ¿cuál es la batalla que nosotros libramos, hermano? Hay algo que no debemos olvidar, y es que constantemente nosotros estamos en una batalla espiritual, a la cual tenemos que estar atentos, despiertos, para librar esa batalla, para tomar toda la armadura de Dios, como dice Efesios capítulo 6. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes de maldad, hermano. Y esa es una lucha espiritual de todos los días. Sus hijos la enfrentan, sus familias, toda la familia la enfrenta todo el tiempo, hermano. Y a veces nos abruma, porque esa lucha espiritual, ¿sabe dónde se libra? Aquí, en la mente. Los dardos de fuego llegan aquí y nos botan. Y hasta en la aflicción pensamos, de aquí a 20 años a ver cómo voy a estar, los hijos van a saber cómo, y aquí mejor yo, ¿para qué vivir así? Llévame, Señor, ¿verdad? Un suicidio cristiano, ¿verdad? Cuando en realidad, si Dios lo quiere tener aquí, es por algún motivo, con un propósito. Dios lo tiene aquí, y ese propósito es que pelee por los suyos. No teman delante de ellos, acordaos del Señor para pelear. Entonces dice el versículo 15, después de esas palabras, después de esa palabra de Dios, dice que se volvieron todos al muro, cada uno a su tarea. Claro, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Con una mano usted va a hacer su trabajo, porque hay que trabajar, ¿verdad? Hay que ir a la oficina o hay que ir a lo que sea que usted haga de trabajo, al negocio. Pero con la otra mano, llevando la espada, que es la palabra de Dios, a su familia, a sus hijos que la necesitan. Y es algo que nadie más le puede ver. Nadie más les puede dar. Todos edificaban. Cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos.
No nos separemos de la palabra de Dios, hermano. Al contrario, busquémosla para esa lucha en la que estamos, por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestras casas. Pasando todo esto, avanzaron en la edificación, ¿verdad? Y lograron construirlo en parte. Pero además de Sanballat, de Tobías, además de que la realidad era terrible, además de todo eso, hermano, había otra situación complicada ahí en Jerusalén. Y el problema era con el dinero. Miren, yo no sé, pero hasta el día de hoy el dinero sigue haciendo la diferencia. A veces estamos dispuestos a hacer cualquier sacrificio y cualquier cosa y cualquier cambio, y valoramos nuestra familia y la amamos y todo, pero con el dinero, ay, es un área que nos cuesta. Es un área que no queremos tocar. No, mira, cualquier cosa, pero la plata no, yo eso va a seguir siendo como es hasta hoy, ¿verdad? ¿Saben lo que estaba sucediendo? Ahí en el capítulo 5 hay una queja, hay un clamor del pueblo, ¿verdad? Y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. ¿Saben por qué? Porque les estaban cobrando intereses por préstamos. Dice: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, dice el versículo 2 del capítulo 5, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer. No tenían ni para comer y habían tomado prestado. ¿Saben de quién? De los que tenían una posición económica mejor, ¿verdad? Dice: otros decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Otros decían, hemos tomado prestado dinero para darle el tributo, dice, del rey sobre nuestras tierras. Y en pocas palabras, todos estaban endeudados, ¿verdad? Todos estaban en esa empresa de recuperación de mora, ¿verdad? Hemos tomado prestado dinero. Ahora bien, dice, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos. Hay una queja de que mis propios hermanos, ¿verdad?, han hecho que nuestras hijas vayan a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas ya están vendidas, dice. No tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Miren qué problema había generado aquí el interés económico. Y hermanos, al día de hoy, como lo dije hace un momento, sigue el dinero separándonos. Sigue fulminando, sigue creando muros, porque nosotros tenemos una percepción, y en este caso yo tenía una percepción, ¿verdad?, de cómo era el tema del dinero, que no, mire, estamos con el muro construyéndolo, pero la plata no, los intereses yo se los sigo cobrando. Eso no ha cambiado, ¿verdad? ¿Y saben qué hizo Nehemías? Dijo, no, miren, eso que siga así, como buen judío. No. El versículo 6 dice, y me enojé, dice, en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. ¿Saben qué hizo Nehemías en ese momento, hermanos? Puso a su familia por encima del dinero. Y esto es algo que nos cuesta, porque muchas veces primero está el negocio que la familia. Primero está el dinero que yo tengo ahí antes que mi familia. O he tenido problemas, o sigo teniendo problemas, o creando problemas porque tengo una manera de ver el dinero. Es mi prioridad por encima de lo que es mi familia. Y necesitamos poner orden, hermanos. Necesitamos poner a mi familia por encima del dinero. Necesitamos ordenar en nuestra mente y corazón la manera en que vemos el dinero, en que amamos a veces el dinero, ¿verdad? Raíz de todos los males es ese amor. Y muchas veces, no, es que yo no es que lo amo, no, que yo soy preventivo, yo soy esto, yo soy el otro, ¿verdad? Miren, hermano, yo sé lo que es alguien ahorrativo. Bueno, mi papá era de Aguachapán, ¿verdad? Y ya saben que los de Aguachapán somos bien ahorrativos, ¿no? Pero no es ahorrativo. Es algo que está en nuestro corazón, que el dinero nos cambia. Y entonces maltratamos a los nuestros. Les cobramos intereses hasta los nuestros, como pasaba aquí. Vemos que pasan necesidad y no nos movemos porque, no, es que es malo para los negocios. Y yo llevo mi propia línea de negocio, sé cómo hago las cosas. Necesitamos cambiar. Nehemías se enojó, pero no se enojó para decir, entonces todos ustedes repartan. No, él comenzó a hacer el cambio y dice, también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora, dice el versículo 10, ese gravamen. Os ruego, dice, que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas,
La centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés, también hay que devolvérselo. Ah, no, hermano, eso es malo para el negocio. Sí, hermano, pero que se tiene que ordenar, porque primero está el valor de su familia. Si usted no cambia ese valor, todo en la vida va a cambiar. De repente dice, no, mire que yo estoy ahí ahorrando porque para heredarle a mis hijos. Y a veces al final de la vida no hay a quien heredarle porque los hijos se fueron. Nadie se quiso quedar en la casa. Nadie quiso estar ahí porque no encontraban que fueran valorados por sus propios padres. Y entonces ya no hay ni herederos. Y entonces un tercero, o el siervo, dice Proverbios, es el que hereda, ¿verdad? Porque no hubo en mí una valoración de mi familia por encima del dinero. Porque no pude resolver esos problemas porque el dinero apremiaba en mis decisiones. Nehemías dice, devolvió todo. Lo devolveremos, dijeron todos. Miren la respuesta del pueblo, dice versículo 12: lo devolveremos y nada le demandaremos, haremos así como tú dices. Miren qué tremendo lo que dice el versículo 13. Además, dice Nehemías, tomó sus vestidos, dice, sacudí mi vestido, dice, y dije así: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así sea sacudido y vacío. Qué tremendo lo que está diciendo, ¿no? Sacudido de su casa y de su trabajo, dice, al hombre que siga aprovechándose y poniendo el interés en el dinero por sobre su familia, en no arreglar esos problemas, ¿verdad?, que ha generado el dinero en la familia. ¿Saben, hermanos? Algo interesante de Dios es que Dios no nos da nada para nuestro egoísmo. ¿Saben que Dios nos bendice para que nosotros bendigamos a otros? Para que fructifiquemos, para que llevemos frutos, para que compartamos con otros. Los padres, dice, atesoran para los hijos, y los hijos se hagan cargo de su mamá, ¿verdad? Viuda, ¿verdad? Las viudas que tienen hijos, que ellos se hagan cargo. O sea, hay una responsabilidad, hermanos, que Dios nos ha dado entre nosotros, de compartir, de bendecir con lo que tenemos. Si realmente valoramos a nuestra familia, tenemos que entender que el dinero no debe tampoco crear un abismo entre ellos y nosotros. Para terminar, hermanos, los muros habían sido ya construidos, ¿verdad? Ya no quedaba en el portillo, dice el versículo 1 del capítulo 6. Sin embargo, a pesar que ya los muros estaban construidos, bueno, las puertas, dice, todavía no, dice Nehemías, le faltaban ahí, no habían puesto las hojas en las puertas, pero ya casi, ya los últimos detalles. Pero dice que vuelven a aparecer, ¿verdad?, Sanballat, Tobías y Gesem el árabe. A pesar, hermanos, que tal vez la crisis ya pasó, que ya salimos adelante, que ya no estamos en el problema que estábamos antes, que ya estamos mejor, que ya la familia está mejor, estamos estables, vamos a la iglesia. Eso no significa que la batalla espiritual ha terminado. Aquí ya los muros estaban construidos, pero seguía Sanballat y Tobías y Gesem alrededor de ellos. Y Satanás va a querer seguir usando otras estrategias para distraerlo a usted. Y hermanos, si usted valora a su familia, no se distraiga. La responsabilidad que usted tiene es 24/7, 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Todo el tiempo, hermano. No es que no, mire, ya llegué, ya terminamos, gracias a Dios. Me acomodo, ya, mira, ya vamos a la iglesia menos, ya no leemos porque ya estamos bien. Al contrario, hermanos. ¿Sabe que la mayoría cantidad de accidentes son por una distracción? Que usted giró, que bajó la cabeza. Hoy las compañías de vehículos están poniendo inteligencia artificial. Hay unos dispositivos que, por ejemplo, ahí que señalan cuando la cara no está viendo al frente y suena una alarma, ¿verdad? Y hace que baje la velocidad del carro. Imagínense cómo va el tema ese, ¿va? Para que no choque, ¿no? Nosotros
no tenemos inteligencia artificial, hermanos. Tenemos la inteligencia de lo alto, la sabiduría de lo alto para discernir y no distraernos. Dice aquí que ellos invitaron, Sanbalat todavía invitaban a Nehemías: mira, Nehemías, vení, reunite con nosotros, ¿verdad? Y él siempre les decía: no puedo ir porque yo estoy ocupado en la reconstrucción de los muros. Hermano, no se distraiga con cosas que lo van a meter en problemas de nuevo. Enfóquese en esa reconstrucción de su familia, en esa sanidad de su familia, en esa responsabilidad que tiene como la familia. No se distraiga. Dice que 4 veces más llegaron y decían: mira, Nehemías, reunámonos. Y las 4 veces le respondí lo mismo. Después, con mentiras, le llegaron a decir: mira, no, es que mira, te van a matar, así que metete mejor en el templo, escondete porque te quieren matar. A veces el temor nos distrae. Nuevamente, después de haber superado el temor, ¿verdad?, y estar en una nueva etapa, aparece otra cosa que nos da miedo. Y aquí así parecía, ¿verdad? Pero Nehemías logró ver eso gracias al Señor, ¿verdad? O el Señor se lo reveló y se dio cuenta que era todo un engaño, ¿verdad? Y se dio cuenta de que habían sobornado a alguien para que le llegara a decir que tuviera miedo y que se escondiera porque lo querían matar, ¿verdad? Y él dice: fue sobornado para hacerme temer así, que pecase, dice el versículo 13 del capítulo 6, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado, para que todos creyeran que realmente no creía en el Señor. Pero este hombre, hermanos, no se distraía. Y esa vigilancia, hermanos, es de toda la vida. En el capítulo 7, cuando ya se había edificado el muro y colocadas las puertas, dice el versículo 2 del capítulo 7: mandé a mi hermano Hanani y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, y le dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrar las puertas y atrancarlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Este hombre no descansaba, ¿verdad? No cedía 1 centímetro de lo que había ganado. Viene y dice: miren, ya construimos y todo, pero no es de dormirnos nuestros laureles. Es el momento de fortalecer, de poner vigías, de poner quien cuide, ¿verdad? Personas que están ahí, guardas que estén cuidando. Y hermanos, nosotros necesitamos ser guardas de nuestra familia por toda la vida, como el Señor es guarda de nosotros. La obra que hacemos cuidando de nuestra familia no es para nosotros, hermanos. Es para la gloria de Dios. La reconstrucción del muro no era un afán personal, era algo que iba a dar testimonio que Dios estaba con ellos. El que su familia muestre esa presencia de Dios no es para nuestra gloria, es para que otros crean y alaben al Dios en que nosotros hemos creído. Oremos, hermanos. Padre, queremos darte las gracias, Señor, esta mañana por tu palabra. Te suplicamos que podamos realmente valorar a nuestra familia al punto de dejar nuestra comodidad, Señor, al punto de que enfrentar la realidad cual sea y mantenernos unidos, Señor. Ayúdanos a recordar, Señor, que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.